Ina es profesora de filosofía y hoy trae un tema que nos resulta bien interesante. ¿Cuál es el sentido? Encontremos el sentido a la inteligencia artificial. Ella no ha estado trabajando, entonces hoy la vamos a escuchar y hacia el final dejamos un ratito por si surge alguna pregunta. Gracias. Bueno, tengo la voz un poco baja, así que voy a usar el micrófono. Si no se escucha desde atrás, me avisan y levanto el codo, ¿sí? Bien. Bueno, muchas gracias. No se puede levantar el codo acá. Con café. Bueno, muchas gracias por la invitación. Siempre es un placer venir acá y compartir con todos ustedes. Hoy la propuesta está relacionada con un tema que tiene actualidad, ¿sí? Principalmente a partir de fin del año pasado. Y en realidad lo que quería compartir con ustedes era una serie de reflexiones a partir de una interpretación de este mundo, de esta realidad, que no es la interpretación oficial, ¿sí? La interpretación oficial la vamos a encontrar en algunos bestsellers o, bueno, en los medios tal como nos lo presentan. Hoy vamos a intentar indagar desde otro lado y voy a arrancar primero con la pregunta, ¿no?, que les puse en el título, que dice: ¿se puede pensar como una máquina? La búsqueda del sentido en la era IA. Entonces, bueno, es una pregunta mentirosa, porque yo no estoy de acuerdo, ¿sí? Lo digo, está formulada para que llame la atención, pero no estoy de acuerdo con lo que dice directamente la pregunta, ¿sí? Entonces vamos a desarrollar un poquito eso, ¿por qué no estoy de acuerdo? Bien, bueno, para arrancar, yo les quería comentar el primer caso de ajedrez que se da en 1997, que es el caso en donde por primera vez una máquina le gana a un humano, ¿sí? Que es el caso de la Deep Blue contra Kasparov. No sé si hay algún ajedrecista por aquí. Pero bueno, fue todo un evento en 1997 y a raíz de eso llamaron a una serie de científicos y de especialistas en lo que sería la reflexión sobre la tecnociencia, a ver cómo veían esa situación, ¿sí? Varios, de todo el mundo, ¿no? Varios, la mayoría, dijo, bueno, la máquina ganó. Pero hubo un personaje argentino, sí, que dijo, la máquina no ganó. Entonces dijeron, pero, ¿cómo? No, porque no jugó. El que jugó fue el hombre. Para que la máquina pueda jugar, tiene que cumplir determinados requisitos que no cumple, ¿sí? Ese personaje, que desde hace más de 20 años está trabajando con el tema de las tecnologías y principalmente la tecnología digital, se llama, por ahí lo conoce alguno, Miguel Benassayag, ¿sí? Vive en Francia y él tiene una propuesta un poco distinta a la propuesta que se encuentra por todos lados, ¿sí? Entonces yo quisiera presentarles, más que nada es una presentación de la propuesta de este autor y de que lo reflexionemos, y después si ustedes quieren se pueden acercar a él o a otros autores que vayan por esta vertiente. Bien, el libro, este es el último libro que sacó, que se llama La inteligencia artificial no piensa, el cerebro tampoco, ¿sí? En donde él va a explicar cómo se genera el pensamiento. Él es médico, estudió psiquiatría, medicina en Buenos Aires, psiquiatría en París, y tiene más de 40 libros, dentro de los cuales hay varios que están relacionados con el tema de lo digital, cómo nos modifica a nosotros, ¿sí?
¿Y qué es lo que se puede hacer? Bien, dentro de esos libros tiene otro que se llama Funcionar o Existir, y otro que se llama La singularidad de lo vivo. Los tres los recomiendo. Bien. Bueno, ahora que ya hicimos la introducción del caso y del autor, vamos a empezar a ver un poquito esta cuestión de si las máquinas piensan, cómo piensan o qué es el pensamiento algorítmico, ¿sí? Y esto nos lleva también a otro problema, que es decir, cómo concebimos nosotros al ser humano. ¿Qué consideramos que es el ser humano? ¿Y qué consideramos que es lo principal en el ser humano, que lo define como algo distinto en el resto de la naturaleza o en el resto de lo que existe? ¿Sí? Entonces, tenemos la definición más clásica de Aristóteles, ¿sí? Que dice que es un animal racional. El hombre es un animal racional. Y en general nos quedamos con el racional. Nos olvidamos del animal. ¿Sí? Pero la definición tiene dos términos, animal y racional, ¿sí? Y el mismo Aristóteles, en otra parte de su desarrollo filosófico, va a decir que el hombre es un animal social, animal politicón, ¿sí? Queriendo resaltar la importancia de las relaciones humanas, ¿sí? La importancia que tienen los vínculos para el desarrollo de un individuo. Bien. Bueno, teniendo en cuenta esto, nosotros vamos a tener muchas resignificaciones de esa definición de hombre, y nos vamos a encontrar en el siglo XVI con un Descartes que va a hacer una distinción bastante tajante en el hombre entre lo que es la sustancia extensa y la sustancia pensante, podemos decir entre cuerpo y mente, ¿sí? Y en esta distinción lo que le va a permitir es decir que lo que interesa de la mente es el aspecto que va a desarrollar las ciencias, ¿sí? En esa época es donde se va a desarrollar lo que es el método científico. Entonces se le da mucha importancia a las formas estructurales de deducción. Entonces lo que va a decir es lo más importante, era algo que no podía hacer nadie, ningún otro ser vivo, es estructurar esos razonamientos para llegar de proposiciones verdaderas a proposiciones verdaderas, ¿sí? O sea, manejarnos siempre en un hilo argumentativo, y que la estructura no nos permita salirnos del surco. ¿Qué pasó? Bueno, esta idea de que esa es la parte más importante del hombre se sigue desarrollando, ¿no? Se desarrollan las ciencias, viene la Revolución Francesa, la Ilustración, Revolución Francesa, y se sigue desarrollando, y se da lo que se conoce como el optimismo del progreso, ¿no? Que termina pinchándose como un globo con las bombas de Hiroshima, ¿no? Cuando la misma tecnología que el hombre estaba desarrollando se vuelve en contra, de alguna manera. Entonces ahí es donde se empieza a cuestionar si los avances científicos siempre son buenos, y si el avance científico o el progreso realmente llevan a una mejor condición humana, ¿sí? Esto es lo que va a empezar a suceder desde la entreguerra con filósofos existencialistas, ¿sí? Con Camus, con Sartre, posteriormente, después todo lo que va a ser la Revolución del 68, ¿sí? Que van a empezar a tomar todos estos mecanismos de decir, bueno, pensémoslo de otra manera, porque este pensamiento que nos viene heredado nos rompe, sí, nos rompe. Entonces se empieza a desquebrajar lo que se llama el paradigma
antropocéntrico. ¿Sí? El paradigma antropocéntrico nace en el Renacimiento, en realidad nace antes, ¿no? Pero en el Renacimiento se cubre de ciencia. Antes estaba cubierto de religión, en donde el hombre era creado y estaba en el centro del universo. Eso pasa a la ciencia, y la ciencia que dice: nosotros somos el centro y todo lo que existe es para nuestra disposición. ¿Sí? Bueno, esa va a ser la base de todas las revoluciones industriales, de todo el desarrollo científico, económico, y después las estructuras políticas basadas en un antropocentrismo. Bien, eso es lo que va a entrar en crisis a mediados del siglo XX. Ahora, esa crisis puede llevar a diferentes formas de ver el mundo. Está haciendo larga la introducción, pero ya la termino. Esa crisis tiene varias interpretaciones, pero una, que es la más propagada, y lo que estamos viendo que se está desarrollando de una manera más sistémica, es que si bien el hombre se salió del centro, porque ya no está en el foco, ya entiende que hay otras cosas con las que tiene que convivir, ¿no? Como la naturaleza, los medios que no son eternos, pusimos otra cosa en el centro. ¿Sí? Y esa cosa que pusimos en el centro son los algoritmos. ¿Sí? A nivel sistémico. Entonces eso empezó a hacer que los algoritmos empiecen a marcar una tendencia. Bien. Frente a eso se van a parar muchos filósofos, frente a esa situación, vista desde diferentes perspectivas, desde la perspectiva de las redes sociales, de la perspectiva de los medios económicos, cómo se están organizando, desde la perspectiva de renunciar un poco a esa propuesta del sistema, ¿no? Pero hoy lo que nos interesa es la relación que nosotros tenemos con la IA. Vamos a comenzar primero con las tecnologías digitales y cómo eso nos impacta de manera directa, y si hay algo que podamos hacer. ¿Sí? Las corrientes más tradicionales en el tema dicen: no hay nada que se pueda hacer. Bueno, como la mayoría de los filósofos son rebeldes, ¿no? Entonces, desde la filosofía no les voy a decir eso, nunca jamás, o sea, de que no hay nada que se pueda hacer. Entonces, vamos a ver hoy qué se podría hacer. Primero, qué se entiende por pensamiento, y después vamos a ver cómo impacta la inteligencia artificial en nosotros, cómo impacta la tecnología digital y cómo podría impactar la inteligencia artificial, pues todavía no lo sabemos, pero ya tenemos una idea por lo digital, porque ya comenzó hace más de 20 años, ¿sí? Y vamos a concluir qué propuestas efectivas hay, ¿sí? Al respecto. Bien. Bueno, el pensamiento algorítmico lo que hace es seguir procesos lógicos y matemáticos predefinidos, ¿sí? Hoy hay una actualización que se está haciendo en ChatGPT, que es O1, no sé si hay gente que utilice pero bueno, lo que están haciendo es intentar que genere estructuras más complejas de razonamiento. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Que hasta ahora, si alguien lo probó, le pone una pregunta y te escupe la respuesta, ¿no? Sí, y a veces te dice cualquier cosa. Entonces, bueno, pero se desarrolla más en la inmediatez. ¿Qué es esta nueva actualización en la que se está trabajando? Hay gente trabajando sobre las formas en las que llega la respuesta. O sea, cómo se forma estructuralmente la llegada a la respuesta que nos da. Entonces,
hay muchas personas trabajando sobre eso, diciendo, bueno, este está bien, este razonamiento es válido, este razonamiento es inválido, ¿no? Porque son cosas estructurales. Ahora, eso lo lleva a que cuando nosotros le preguntemos, dentro de un tiempo, igual ahora está en beta, o sea, se está ejercitando, lo que va a generar son 10 propuestas o 100 propuestas, ¿sí? Y de esas 100 propuestas va a elegir la mejor, acorde a lo que le estemos preguntando y el contexto que nosotros le podamos dar. Bien. Eso no deja de ser un algoritmo. O sea, yo les estoy diciendo todo esto, pero esto no es humano, ¿sí? Es una forma sistémica que nos maravilla por la velocidad y por la obtención de resultados rápidos, pero la forma en la que se llega sigue siendo algorítmica y sigue necesitando la validación de determinados datos, ¿sí? Ahora, ¿cómo funciona el cerebro? Sí, ¿cómo funciona el cerebro? Bueno, según este autor, Benaza Yag, lo que él nos va a proponer es que el cerebro tiene una plasticidad que lo que permite es generar estructuras neuronales que nos permitan usarlas para variadas cosas. El ejemplo que da él es un niño le pregunta a su abuelo cómo se procrean los pajaritos. El abuelo no tiene ni idea de cómo se procrean los pajaritos, tiene dos opciones. Una opción es le inventa una historia, le cuenta una historia, y otra opción es lo busca en Google. O ahora le pregunta a ChatGPT, sí. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede en el cerebro del niño en ambos casos? Esto es estudiado, ¿no? Cuando el abuelo le cuenta la historia, se le generan conexiones que le van a permitir, que le refuerzan estructuras de razonamiento. ¿Sí? Cuando se le dice directamente la respuesta sacada hoy diríamos, si no de una enciclopedia, pero bueno, sería de Google, no quedan registros. ¿Sí? Lo importante del vínculo entre el abuelo y el nieto no es que la respuesta sea verdadera, sino es el proceso en el cual se relacionan dos personas, ¿sí? Esto lo podemos extrapolar a todos los casos, ¿sí? Lo importante es el proceso por el cual nosotros nos vinculamos. Ya veo que a partir de mañana debo buscar después. Le van a preguntar algo y todos vamos a mandar vuelazos, pero bueno. Pero forma parte de la creatividad, ¿sí? Forma parte de la creatividad humana. Decir, bueno, ¿cómo hago para salir de un embrollo? ¿Sí? Y bueno, resolverlo. Bien. Entonces, lo que va a decir este autor es que el cerebro en realidad es sería un nexo entre el cuerpo y la producción del pensamiento. No es el que produce el pensamiento. Por eso el libro se llama La inteligencia artificial no piensa y el cerebro tampoco. Porque no es que nosotros somos solo un cerebro y que solo a través del cerebro se puede pensar, sino que tenemos un cuerpo y el cuerpo genera determinados estímulos y esos estímulos alimentan a ese cerebro que genera el pensamiento. Entonces, esto es interesante porque el cerebro se presenta como una interfaz, ¿sí? O sea, es un eslabón más en el proceso del pensamiento. Pero el proceso del pensamiento empezó mucho antes.
Y empezó en las relaciones humanas. ¿Sí? Por eso hay algunos filósofos que hablan de que pensamos y somos pensados. Somos pensados también. ¿Sí? O sea, hay un pensamiento que habla a través de nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros nos relacionamos con otras personas y eso nos conecta en un ambiente y nosotros pensamos acorde a lo que nos rodea. No podemos pensar por fuera. ¿Sí? Entonces, este cerebro, que es una interfaz, no traduce, sino, va a decir el autor, transduce, que significa convierte, ¿sí? Y ese es el caso de la aguja, por ejemplo. O sea, nosotros, una aguja nos pincha, nosotros, el cerebro transmite dolor, ¿no? Pero la aguja no tiene el dolor en sí. El cerebro generó esa interfaz para nosotros sentirlos de esa manera. Bien, o sea, que no podemos hablar de que hay una traducción. No es una traducción directa, hay una transformación. Y esa transformación es física. ¿Sí? Por eso soy más amiga de Spinoza que de Descartes. ¿Sí? Porque Spinoza nos rescata el cuerpo. Y hay muchas cosas que pasan por el cuerpo que a nosotros nos determina nuestro pensamiento. Bien. Bueno. ¿Qué sucede también? Hay otro problema que es el del realismo algorítmico, que es pensar que hay una realidad por fuera de todos nosotros y que esa realidad se obtiene de manera universal. ¿Sí? Eso hay mucha filosofía que está totalmente en contra de esa versión de que el mundo es tal cual nosotros lo vamos a ver, o que si lo podemos estructurar como si fuera del ojo de Dios, hoy vamos a decir el ojo de la IA, va a ser realmente lo que es, lo que existe es lo que dice. ¿Sí? Y acá viene el tema del sentido, ¿no? Porque nosotros le vamos dando sentido al mundo que nos rodea. Le vamos dando sentido con nuestra mirada. ¿Sí? Entonces, querer hacer un universal, generar una abstracción, nos saca demasiado contenido de conocimiento. Y en última instancia, en muchos casos, no nos identifica. O sea, no es lo mismo pensar desde el centro que pensar desde la periferia. No es lo mismo pensar desde arriba que pensar desde abajo. ¿Por qué? Pues las miradas son distintas. Pero para tener miradas hay que tener cuerpo. ¿Sí? Entonces, una inteligencia artificial puede trazar modelos eficientes, pero pueden no tener nada que ver con la realidad que alguna de las personas que viven en ese modelo o en esa sociedad en la que se quiere implementar está viviendo. ¿Sí? O sea, es entender cómo se combinan las miradas para generar una realidad, que es un proceso complejo, no es un proceso solo cuantitativo. ¿Sí? Y ese es el otro punto que heredamos de la modernidad, querer cuantificarlo todo. ¿Sí? Y no todo es cuantificable, según esta versión, ¿no? Pueden estar totalmente en desacuerdo y hay otra línea que es la oficial, que va a decir todo es cuantificable, somos cerebros. Tenemos un filósofo estadounidense
Hilary Putnam del siglo pasado, que dice: podríamos ser cerebros en unas cubetas de agua. Nos movemos para un lado y estamos en el mar, nos movemos para el otro y estamos en las montañas. Bueno, esta propuesta está totalmente en el polo opuesto a esa, ¿sí? Y lo que nos invita es a no perder el cuerpo, a no perder de vista el cuerpo. Bien. Bueno, vamos a ir un poquito. ¿Se entendió esto? ¿Qué dije? Bien. Vamos a ir un poquito al tema de la delegación de funciones que se está dando, funciones cognitivas nuestras que estamos trasladando, ¿sí? Que no comenzó ahora, pero sí nos horrorizó ahora, ¿no? O sea, comenzó con el uso de los celulares, ¿sí? O comenzó antes con la telefonía, pero sí nos horrorizó cuando apareció ChatGPT y dijimos, entonces, o sea, ¿qué es lo que nos define a nosotros como humanos? ¿Cómo puede hacer todas esas cosas y nosotros también, ¿no? ¿O cómo lo puede hacer mejor? ¿Bien? Esa idea de compararse con la máquina es ponerse en una situación de ser funcional, ¿sí? De que a mí me define mi función. Cuando lo que a nosotros nos debería definir es cómo existimos, cómo generamos nosotros el sentido para nuestra existencia. ¿Sí? Y mientras estamos funcionando, no le estamos poniendo cabeza a pensar cómo estamos existiendo. Y vamos en la rueda del hámster mientras estamos funcionando. ¿Sí? Y cuando queremos competir con el algoritmo, en realidad lo que estamos haciendo es poniéndonos en una posición que no sería la humana, ¿no? O sea, estaríamos valorizando por encima algo que no sería lo que nos pertenece en sí, o nos define, exacto. Bien, en este caso, Miguel Basanayag, me cuesta el nombre, por eso lo leo. En este caso, él va a proponer pensar que a lo largo de la historia hubo modificaciones, ¿sí? Modificaciones tecnológicas fuertes. Una de esas fue la escritura. Nosotros vamos a tener dentro de la filosofía un filósofo que está totalmente en contra de la escritura. ¿Quién era? Dos filósofos, bueno. ¿Quiénes estaban en contra de la escritura? A ver, les pregunto. Platón, sí, y Sócrates. No, Sócrates no escribió nada. Y Platón, ¿qué dijo? La filosofía, mi filosofía, la filosofía de la academia no está escrita. O sea que todo lo que leamos los diálogos de Platón, bueno, para Platón no era filosofía. ¿Sí? O sea, su filosofía no está escrita. ¿Sí? Y él no puede decir, bueno, es reaccionario, ¿no? Pero él escribió, tiene dos lugares en donde va a desarrollar el tema de por qué está en contra de la escritura. Uno es en la carta 7, que no lo traje hoy, otro va a ser en el Fedro, y les voy a leer un pedacito. Él inventa, vieron que a Platón le gusta inventar mitos, ¿no? Bueno, en este caso va a ser lo mismo, va a inventar un mito, y nos va a contar una historia de Egipto, ¿sí? Eso lo van a encontrar en el Fedro. Entonces va a decir que estaba Teb, que nosotros lo traducimos como Tot generalmente, y en ese momento estaba reinando Tammuz. Entonces dice que Teb le va a llevar un montón de elementos que fue creando, como la matemática, diferentes cuestiones para la ciencia, para el desarrollo que van a desarrollar los egipcios, y entre ellos lleva las letras, ¿no? Entonces va a decir, a ver,
Cuando llegaron a las letras, dijo Teb: este conocimiento, oh rey, hará más sabio a los egipcios y más memoriosos, pues se ha inventado como fármaco de la memoria y de la sabiduría. Pero él le dijo: oh artificiosísimo Teb, a unos les he dado el crear artes y a otros juzgar de qué daño o provecho aportan a los que pretenden hacer uso de él. Y ahora tú, precisamente, padre que eres de las letras, por apego a ellas, les atribuyes poderes contrarios a los que tienen. Porque es obvio que lo que producirán en las almas de quienes las aprendan es descuidar la memoria, ya que fiándose de lo escrito, llegarán al recuerdo desde afuera, a través de caracteres ajenos, no desde dentro, desde ellos mismos y por sí mismos. No es pues un fármaco de la memoria lo que has hallado, sino un simple recordatorio. Apariencia de sabiduría es lo que proporcionas a tus alumnos, que no, ¿verdad? Porque habiendo oído muchas cosas sin aprenderlas, parecerá que tienes mucho conocimiento, siendo al contrario, en la mayoría de los casos, totalmente ignorantes. Y difíciles además de tratar, porque han acabado de convertirse en sabios aparentes en lugar de sabios de verdad. Es bastante actual, ¿no? Sí, eso pensé, podría ser totalmente Podría actual. ser una crítica a las tecnologías actuales, ¿no? Completamente. Bueno, yo lo traje por eso, me pareció interesante. Ahora, Vasallar va a hacer un experimento alrededor de los años 2000, va a ser uno de los primeros, después se continuaron estos experimentos, que estaban relacionados con el uso del GPS. ¿Sí? Entonces lo que hicieron fue tomar a un grupo de taxistas en París y otro grupo en Londres, dos ciudades laberínticas, a unos darles GPS y a otros no. ¿Sí? Al cabo de los 3 años se le hicieron las mediciones del cerebro y se demostró que en esos 3 años los que habían usado el GPS se les había atrofiado la parte del cerebro espaciotemporal. No suena feo, ¿no? Pero bueno. Bueno, él publicó, ¿no? Un artículo sobre esto, pensó que iba a ser algo terrible a nivel de la ciencia. En general, en el marco científico y filosófico, cuando uno publica algo que va en contra, le caen, ¿no? Y sin embargo, la respuesta fue: sí, tenés razón. Y nadie hacía nada. Y dice que a él le horrorizó eso, diciendo: ¿cómo tengo razón? Se está modificando el cerebro y a nadie se inmuta, todo sigue igual. ¿Sí? Entonces, entendamos que la tecnología sí nos modifica, y nos modifica físicamente. ¿Sí? ¿Qué diferencia hay entre esta era digital y la época de la escritura de Platón, de la que se quejaba? Que en aquella época el proceso de adaptación social o de entrada en esa nueva tecnología fue despacio, ¿sí? Hoy la incorporación de nuevas tecnologías es demasiado rápido. Entonces, hay muchos que dicen, los que son tecnófilos, dicen: bueno, pero el cerebro no está preocupado por esto, entonces va haciendo otras cosas. Bueno, está demostrado que la parte que se encarga de eso, si no se usa, se atrofia, como cualquier músculo, ¿no? O sea, eso, si uno no usa las piernas porque decidió no usarlas más y andar que lo lleven, ¿sí? Cuando se quiera parar no va a poder. Es inevitable eso. Bien, entonces, ¿qué va a decir él? Que la evolución, es cierto que las neuronas se reconstituyen nuevamente, empiezan a cumplir otras funciones, pero eso tarda más de 150 años. ¿Sí? Entonces ahora se está dando una situación en donde todos los días tenemos un cambio
en donde todos los días estamos delegando una función de nuestra mente y no está pasando tiempo, no pasan 150 años. ¿Sí? Entonces, esas partes que nosotros empezamos a delegar se empiezan a atrofiar. ¿Sí? No digo que este tema vaya a ser en 150 años no se solucione, pero ¿qué hacemos mientras? ¿Nos volvemos a ver más tontos? ¿No? Ya te censuro. ¿Qué hacemos mientras? Bueno, lo que él va a encontrar es que el problema de las polaridades de opinión que se empiezan a dar y de la simpleza en la cual se empieza a manejar las comunicaciones, tanto políticas como sociales, ejemplo Twitter, ¿no? Están relacionadas con una falta de desarrollo de criterio que es físico, es cerebral, ¿sí? Porque no hubo un ejercicio. Y él lo explica también con la matemática. Dice, bueno, un chico tiene que sacar la raíz cuadrada de un número. Cuando el chico intenta sacar la raíz cuadrada del número, se le conectan determinadas áreas del cerebro. Cuando aprieta un botón, no se conecta. No se conecta. ¿Sí? Entonces, ahí empezamos a ver, bueno, tendríamos que empezar a hacer algo, ¿no? Mínimamente. Digo, esto ya está estudiado en el año 2000. Estamos en el 2024 y ya la tecnología avanzó muchísimo más. Y nosotros recién ahora nos estamos asombrando, estamos un poco lentos en comparación. Sí. Bueno, ¿cómo viene hasta acá? Anonadados, asustados, lentos. Bueno, otro de los puntos que es importante es el tema de la memoria. Que bueno, al delegar un montón de cosas, muy poco nos acordamos de los números de teléfono actuales, ¿no? Y nos seguimos acordando de los números viejos, por ejemplo. Pero hay otro elemento más de la memoria hoy, con todo el guardado de Google, por ejemplo, que nos empieza a refrescar a través de fotos o eventos que pasó hace tantos años, ¿no? No sé si ustedes lo tienen activado eso, yo sí. Y eso es lo que te empieza a traer todos los días, te trae eventos que vos no tenés en la cabeza. ¿Sí? Y lo que a nosotros nos constituye no es solamente la memoria, sino también es el olvido. Bien. Y esta clase de tecnologías te ponen en una situación donde te dan todo, ¿no? La sociedad de la transparencia, diría Bichulca, donde todo está a la vista, todo está dicho, todo está adelante, y no hay ningún misterio, no hay una historia que desarrollar atrás, no hay un relato que nos constituya. ¿Sí? Y nosotros, como decía Galeano, estamos hechos de historia. Y si no nos entretejemos nuestra historia, que eso va a depender de qué, de nuestro presente, no depende de lo que pasó, sino depende de cómo lo vemos hoy. Si nosotros no hacemos ese ejercicio y se lo dejamos a una máquina, ¿sí? Empezamos a no tener raíces. ¿Sí? Empezamos a no tener raíces. Y empezamos a sentir el vacío. Que es decir, bueno, no me relato nada. Si yo les pregunto a cada uno de ustedes, bueno, ¿ustedes cómo son? Bueno, ustedes me cuentan, pero si, por ejemplo, acá hay algún influencer, no creo, pero no importa. Hay algún influencer que sube fotos 5 veces al día o videos y nos cuenta qué va haciendo. Y otra persona dice, bueno, voy a ir a ver cómo está, lo veo en el Instagram.
¿sí? Y no hay con una conversación, así, bueno, ¿cómo estás? Y que el otro me relate su visión de su vida. ¿Sí? Si no está ahí, para que yo pueda interpretar lo que quiera. ¿Bien? Entonces empieza, no solamente dejamos de tener historia, sino que dejamos de tener conexión con los demás. ¿Bien? Bueno, hasta ahora todas pálidas, qué malo mío. Vamos a ver si levanto un poco el ambiente. Bueno, todo esto nos va a empezar a llevar a pensar si lo que nosotros queremos es darle un sentido a nuestra vida. Porque darle un sentido implica hacer un ejercicio de reflexión, más allá de lo que nos digan las redes sociales que somos o de lo que nos digan los algoritmos y la inteligencia artificial. Esto nosotros le podemos dar sentido. Hay dos grandes formas de verlo. Una es la esencialista, en donde nosotros consideramos que venimos con un propósito, ¿sí? Y tenemos que encontrar ese propósito para desarrollarlo. Y la otra es más existencialista, que tiene raíces en la propuesta nietzscheana, que es, bueno, nosotros creamos nuestro sentido. Tenemos la capacidad de crear nuestro sentido. Es nuestro sentido de realidad, ¿sí? Y nuestro sentido de por qué estamos acá. ¿Por qué? Porque siguiendo a Spinoza, la naturaleza tiene causas eficientes, no tiene causas finales. No hay causas finales en la naturaleza. Entonces, tenemos que ponerla a nosotros, porque el humano es el que pone las causas finales. Entonces ahí tenemos dos opciones. Bueno, uno puede decir que viene con algo adentro, otro puede decir, bueno, lo tengo que crear, no existe y lo tengo que crear, ¿sí? Existe la posibilidad de que diga no existe y no lo quiero crear, ¿no? Que es el nihilismo, el absurdismo, no existe y no me importa, ¿no? Pero toda la idea de sentido está relacionada con cómo nosotros nos relacionamos con el mundo y con los demás, y cómo proyectamos ese mundo, ¿sí? Y la inteligencia artificial no le puede dar sentido a lo que está proponiendo, porque no tiene una perspectiva, o sea, no tiene cuerpo. No tiene un cuerpo desde donde pensar y no tiene un cuerpo afectado, porque no es solo un cuerpo. Nosotros no somos cuerpos independientes. Nosotros estamos afectados por todo lo que nos rodea. Nos afecta el sol, nos afectan las personas que están al lado nuestro, nos afecta el café que nos tomamos, nos afecta si hicimos ejercicio o no hicimos ejercicio, cómo respiramos, todo. ¿Sí? Entonces, desde este lugar imperfecto, ¿sí?, es de donde damos sentido. Y equivocarse desde esta perspectiva nos hace humanos también, ¿sí? Nos hace humanos. Uno va a decir, bueno, ¿qué caracteriza al humano? Y bueno, la estupidez, lo voy a decir con una palabra más fuerte, pero la estupidez, digamos, la máquina no puede ser estúpida, ¿no? Nosotros no podemos equivocar. Y voy a decir, bueno, ¿qué podemos hacer nosotros? Bueno, nos podemos enamorar de la persona que no nos conviene, podemos tomar caminos que no es el que nos llevan para el lugar que corresponde, pero ¿qué pasa? En el camino nosotros conocemos otras cosas. Ese camino nos alimenta a nosotros. Y esa va a ser una de las características que va a desarrollar como propuesta o como solución para no sentirnos tan mal, ¿sí? Porque hasta ahora uno dice, bueno, si lo ve en uno cómo afecta la tecnología, de una manera que se puede hablar en filosofía, estamos colonizados, ¿sí? Hay toda una vertiente que habla de colonización y descolonización, que es una vertiente filosófica americana,
y dice, bueno, nosotros estamos colonizados. ¿Por qué? Por la inteligencia artificial. Hoy, por los algoritmos. ¿Por qué? Porque decimos, bueno, quiero ganar tiempo para llegar a casa, pongo el GPS y cuando llego a casa es para ver Reels. ¿Sí? Digo, ¿para qué queremos ganar tiempo? No, porque una cosa es que nosotros usemos la tecnología y otra cosa es que la tecnología nos use a nosotros. El problema es cuando la tecnología nos usa a nosotros, estamos colonizados. ¿Sí? Algunos estarán más, otros menos, otros en algunas áreas, pero todos estamos. ¿Por qué? Porque no nos sentamos a reflexionar, simplemente. Entonces cuando nos sentamos a reflexionar decimos, bueno, yo no quiero estar colonizado, tampoco quiero quedarme afuera y ser de la edad de piedra. Entonces dice, bueno, ¿cuáles son las propuestas que va a desarrollar en estos libros y como propuesta integral, ¿no? Que va a estar relacionada con estas propuestas más de descolonización. Y es descolonizarse de esta tecnología. Él va a proponer, esperen que empiezo como lo de a mezclar todos los papeles. Él va a proponer retomar dos conceptos. Uno de los conceptos va a ser de Kusch, ¿sí? Un filósofo argentino que propone frente a la colonización, él lo propone en la relación de las colonizaciones propias, ¿no? De América. Los pueblos nativos, cómo pueden descolonizarse. Y él plantea de oponer al ser que nos propone el continente europeo, ¿sí? Desde Platón en adelante, al ser, ese ser que nos aplasta de alguna manera, con el estar siendo. Estar siendo. ¿Sí? ¿Cómo vivimos? Entonces, esta ya es la filosofía de Kusch. Yo les animo a que lo busquen. Más adelante o el año que viene lo podemos ver. Pero es ese estar siendo que nos permite a nosotros estar relacionados con el lugar en donde estamos. ¿Sí? No querer salirnos a la abstracción para pensar. Porque tenemos que aceptar el cuerpo y que se afecta el cuerpo. Y el cuerpo no se afecta igual en Salta que acá, que en México, ni que en Suiza. ¿Sí? Son todas afecciones diferentes, climas, personas, situaciones, comidas, música, todo, ¿no? Y eso, buscar la particularidad del lugar nos va a permitir el estar siendo. ¿Cómo lo podemos nosotros resolver? ¿O en qué cosas, en qué detalles podemos ver? Yo siempre, por ahí a ustedes no les pasó, ¿no? Pero la mayoría de las personas estuvieron en algún momento al borde de la muerte. Por algún evento o porque sintieron que estaban al borde de la muerte. Quizás no les pasaba, pero sí pensaron que les podía pasar. En esos eventos uno le viene a la cabeza, le viene como dicen, bueno, me pasó toda la vida, ¿no? Pero no te pasa toda la vida. Te pasan algunos eventos, algunas cosas que son las más importantes para vos. ¿Qué es lo más importante que uno tiene? Y en general no es el funcionar bien. ¿Sí? El decir, bueno, necesito ser eficaz, sino es las relaciones humanas. ¿Sí? Cómo disfrutamos de un día de campo, cómo disfrutamos de una salida, de un encuentro. O sea, uno no se acuerda de cómo cerró la caja, si le cerró perfecta el día anterior. Bueno, quizás alguien sí, ¿no? Yo no lo sé, pero en general se te vienen cosas que son las que consideras más importantes. Entonces, o personas que son las que consideras más importantes. Entonces, a partir de ahí uno puede, que es lo que pasa muchas veces, cuando uno dice estuve al borde de la muerte, ¿qué hace? Cambia.
¿no? Dice, ya no sigo igual que antes, ahora sí voy a agarrar lo que a mí me interesa y me voy a agarrar de eso. Y eso en general no está relacionado con el funcionar, está relacionado con el existir, y el existir lo mejor posible, en relacionarse con los demás de la mejor manera y el disfrutar de la vida. Sí. Es muy distinto querer siempre ir corriendo atrás de la zanahoria a entender que lo importante es el camino. Es muy distinta la sensación que tenemos. Lamentablemente a veces hay que llegar a pensar que uno puede perder la vida para valorar lo que es el recorrido, lo que es el estar siendo. ¿Sí? Otro de los puntos que va a retomar este autor va a ser lo que se llama la antropofagia cultural, que esto va a ser de Oswald de Andrade de Brasil. Y esta propuesta de la antropofagia cultural es no oponerse a la propuesta que nos viene, sino devorársela. ¿Sí? ¿Qué significa devorársela? Significa que pase por un proceso de digestión, de asimilación, y a partir de esa asimilación, utilizarlo. ¿Sí? Entonces, no hay una oposición a una colonización, no se la rechaza así, ¿no? Tipo las películas, ¿no? Que está la resistencia y se agarran a los tiros, sino es decir, bueno, absorbo esto que me querés dar, lo reflexiono desde mi posición y saco una conclusión. Genero una digestión, hago una digestión de esas ideas. No lo tomo tal cual es. No lo quiero agarrar y pegar acá. ¿Sí? Esto lo que nos permite es utilizar las tecnologías o intentar utilizar las tecnologías sin ser utilizado o aprender a poner los límites para decir, bueno, yo no quiero estar colonizado, entonces ¿cómo hago? Bueno, pero al mismo tiempo quiero estar actualizado. Es decir, bueno, empiezo a utilizar estas tecnologías, ¿sí? Pero decir, bueno, ¿para qué? Bueno, si es para tener más tiempo, ese tiempo lo voy a dedicar a mejorar la calidad de vida, ¿sí? A las relaciones humanas, no a mirar reels, o sea, a seguir alimentando el algoritmo, decir, bueno, claro, si gané 10 minutos, esos 10 minutos se los dedico a seguir buscando cosas en el sistema, decir, no, bueno, ¿sabes? Lo ganaste, es como decir, bueno, sacalo, ¿no? No lo dejes ahí, no se lo sigas dejando ese tiempo al sistema. Bien, hasta acá ¿cómo vamos? Empieza a estar un poco más aliviado el tema. En relación a esto, a cómo utilizar la inteligencia artificial en este caso, lo que va a decir es que él encuentra solo un tipo de personas que son los que realmente están ellos colonizando la tecnología, ¿sí? Y voy a decir que esos son los artistas, ¿sí? Que los artistas han logrado, así como hacían arte en papel maché, en madera, en cualquier otra cosa, bueno, ahora lo hacen en digital o lo hacen con inteligencia artificial, pero no pierden su posición. Exacto, la inteligencia artificial sigue siendo una técnica, ¿sí? No pierden, no están colonizados en esa área, ¿no? En otras áreas puede ser, pero sí, me parece interesante eso, entender que uno puede utilizar estas herramientas sin estar colonizados y utilizando la creatividad, no dejándole la creatividad a la inteligencia artificial, sino dejándole las cosas más rutinarias y utilizando el tiempo restante para mejorarnos o para vivir o para disfrutar de la vida, ¿sí? ¿Cómo estamos en el tiempo?
estamos bien. Se me ocurrió, bueno, dentro de esta vertiente tenemos también una mirada un poco más negativa a Eric Sadin, que hace poco, en abril, estuvo en Montevideo y la conferencia se llamó "La inteligencia artificial generativa es un crimen contra la condición humana". Sí. Está en la misma línea, un poco más pesimista, ¿sí? A mí lo que me interesa siempre es, bueno, si estamos en una situación difícil, veamos qué opciones tenemos, ¿no? No quedarnos con, nos van a invadir las máquinas ni nada por el estilo, sino realzar lo humano. Pero lo que a mí me interesó después de preparar toda esta clase fue, la subí a ChatGPT y le pregunté qué le parecía. ¿Cómo la ven? Tengo la respuesta. Ay, la querés escuchar. Por supuesto, porque dije esto lo tengo que llevar. Con esas cosas me entretengo, ¿no? Entonces yo le dije, ¿qué piensas tú como inteligencia artificial sobre lo que propone Banazayak? Y ChatGPT me contestó: como inteligencia artificial, mi perspectiva está limitada a los datos y patrones que he sido entrenada para procesar. Y no tengo emociones, experiencias o subjetividad para formar una opinión en sentido humano. Sin embargo, puedo analizar críticamente lo que Banazayak propone desde un marco conceptual y ofrecer una reflexión basada en las ideas que él presenta. Se los leo todo, es buenísimo. Bueno. Banazayak defiende una visión profundamente humanista centrada en la importancia de la experiencia corporal, la subjetividad y la complejidad de la vida humana, en contraposición a una visión tecnocientífica que reduce el pensamiento y la acción a funciones algorítmicas. Desde su perspectiva, delegar funciones cognitivas y depender cada vez más de tecnologías como la IA podría llevar a una forma de atrofia mental y existencial, ya que las capacidades humanas que involucran creatividad, intuición y experiencia vital estarían en riesgo de ser reemplazadas o reducidas. Si bien la IA, como yo misma, puede ser increíblemente eficiente, o sea, tiene un ego bárbaro, increíblemente eficiente para procesar grandes cantidades de datos, identificar patrones y realizar tareas específicas, no experimenta el mundo. La IA no vive, no tiene un cuerpo ni una historia subjetiva. Esta diferencia es crucial para Banazayak, ya que él sostiene que el pensamiento humano está profundamente enraizado en la experiencia corpórea y en una relación con el entorno que una máquina no puede replicar. En ese sentido, aunque la IA pueda, entre comillas, pensar, en términos de procesos lógicos no puede crear sentido como lo hace un ser humano. Desde mi análisis, Banazayak plantea preguntas válidas y críticas respecto a la creciente delegación de las capacidades humanas en las máquinas. Aunque la IA puede ser muy útil para asistir a los humanos en tareas específicas, la idea de que todo pensamiento humano podría ser reemplazado o superado por algoritmos ignora aspectos fundamentales de lo que significa ser humano. La subjetividad, la complejidad emocional y la capacidad de interpretar y reconfigurar el mundo a través de la experiencia. Además, en su enfoque de la descolonización tecnológica y el estar siendo como formas de resistencia ante la colonización algorítmica, ofrece una reflexión importante sobre cómo los seres humanos deben interactuar con la tecnología. Para él, la tecnología no debe imponerse de manera global e incuestionable, sino que debería ser reapropiada y adaptada a las realidades locales y a las formas de vida diversas. Esto sugiere una relación más equilibrada con la tecnología, en la que las personas conservan su agencia y no se ven reducidas a simples usuarios pasivos. En conclusión, desde mi posición como IA, puedo reconocer que el argumento de Banazayak
sobre la preservación de lo humano frente a la tecnología, resalta la necesidad de mantener un balance entre el uso de la tecnología y la protección de las cualidades humanas únicas. Su insistencia en que la IA no puede reemplazar la capacidad humana de crear sentido es un recordatorio de que, aunque la IA puede ser una herramienta poderosa, el pensamiento humano sigue siendo profundamente único y esencial. Bueno. Es bueno haciendo resúmenes. Es bueno haciendo resúmenes y me encantaba en la primera persona, ¿no? Yo como inteligencia artificial, ¿no? Te propongo esto. Idolatría propia. Sí, pero bueno, quería leerles porque me resultó divertido el juego, ¿no? Mirá si me contestaba que estaba en desacuerdo, Sí. yo esperaba cualquier cosa, digo, bueno. Pero me pareció interesante compartirlo con ustedes y también me pareció esperanzador entender que no tenemos que compararnos con la inteligencia artificial. Yo no lo pongo 100%. Quien la programó sabía lo que era. Sí, y también entender que esta es una visión, ¿no? de esto, y hay otras, y la principal que está en juego hoy es la que sí nos reduce a información, ¿sí? Y bueno, tendríamos que demostrar cada uno de nosotros que no es solo Yo no información. estoy tan convencido que eso es lo más perfecto, ¿Qué cosa es lo más perfecto? la inteligencia artificial. No, yo no creo que sea lo más perfecto para nada. Por Pero- todos los argumentos que dé. Claro. No, yo no considero que la inteligencia artificial sea lo más perfecto. Sí resuelve rápidamente. Pero hay quienes creen. Sí, hay quienes creen eso y hay quienes creen que van a dirigir el mundo y que el hombre va a Para mí quedar la inteligencia del esclavizado. hombre puede ser superada, sí, pero siempre es la inteligencia del hombre. Las emociones. Pero es un aspecto nada más. Sí, seguro. No es lo esencial, no es lo único y no es lo que nos caracteriza como seres humanos. Entonces, bueno, un poco hoy quería compartirles estas reflexiones para que ustedes generen esa antropofagia cultural, lo absorban, lo digieran, ¿sí? Y lo interpreten a su manera. Y bueno, si les es de interés se puedan acercar a esta clase de filosofía. Así que bueno, Muchas les agradezco. Sí. Gracias.